y vamos a leer los versículos 19 al 29, es decir, la última parte de este capítulo. Haremos la lectura alternadamente, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bendito y soberano Dios, agradecemos la palabra que hemos leído. Como lo mencionamos antes, también ahora, Señor, gracias porque nos permites seguir escuchando tu voz. Porque no has guardado silencio, Señor, sino has proclamado tu palabra para enseñar a tu pueblo, Señor, tu voluntad. De manera que estamos muy agradecidos, Señor, y produce en nosotros, Padre, el gozo y el deseo de seguir escuchando tu palabra, Señor, que en ningún momento menospreciemos el escuchar tu voz. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. El apóstol Pablo, en estos pasajes que hemos estado leyendo, enfatiza acerca de la ley. Ha tratado de la ley en primera instancia enseñándonos cómo es que los judíos han recibido y cómo interpretan la ley. Y esto lo ha hecho con el propósito de corregir algunos malos entendidos que han tenido precisamente los judíos. Y no han sido los únicos. A lo largo de la historia no logramos en muchas ocasiones entender el verdadero sentido de la ley. Y lo que hacemos es usarla equivocadamente. Así lo hicieron los judíos. Los judíos recibieron la ley y se jactaban de tener la ley, de ser los herederos de la ley. Pero luego buscaban ellos mismos su propia justificación en la ley. Pensaron que el propósito de la ley era que a través de ella, en una observancia rigurosa, se justificaran. Y por eso mismo se jactaban. Podían entonces mirar a los demás, a los que no eran judíos, con cierto menosprecio. No eran tan bendecidos como ellos, no pertenecían al linaje de Abraham como ellos, no habían recibido la ley de Dios como ellos. Ante ese malentendido, el apóstol Pablo ha expresado el correcto concepto que debemos tener de la ley, haciendo ver a estos hermanos que aunque ellos se jactaban de ser observadores de la ley, no habían entendido el verdadero propósito de la ley, y que ese verdadero propósito lo estaban dejando al margen, y que a la vez que acusaban a los no judíos, ellos mismos eran culpables de lo mismo que acusaban en otros, porque violaban ellos el propósito de la ley. Entonces, ahora nosotros podemos mirar a los judíos y decir los judíos estaban equivocados, pero este fenómeno se ha repetido en muchas ocasiones a lo largo de la historia.
La salvación por obras también fue un error que los reformadores denunciaron de la iglesia romanista, que pensaban que la salvación se obtiene por una observancia rigurosa de aquello que por la tradición se impone. Y entonces lo único que hacían era tratar de guardar la tradición, tratar de guardar las costumbres, tratar de observar lo que se les había enseñado de generación en generación, aunque no estuviera apoyado por la Escritura. En la Reforma hubo el mismo llamado que hicieron los apóstoles, el apóstol Pablo: el volver a la ley y entender el verdadero propósito de la ley. Así Juan Calvino escribe en su Institución, que en principio era un catecismo, o fue hecho con ese propósito, de enseñar a los creyentes el contenido de la fe cristiana. Y al tratar en ese contenido de la fe cristiana, en el libro 2, acerca precisamente de la ley, Calvino nos recuerda que la ley tiene 3 usos, o que Dios nos dio la ley y que debemos entender cuáles son los 3 usos para los cuales Dios ha dado precisamente esa ley. El primero de ellos, lo vimos la semana pasada, es que la ley revela al hombre su impotencia, es decir, su imposibilidad para cumplir la justicia de Dios, que precisamente se revela en la ley. Y al confrontarnos con la ley, con esa justicia, como el Señor Jesucristo dice también en Mateo 5 a sus discípulos, diciéndoles: vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿A qué se refería el Señor? ¿Tienen que ser más observadores, más estrictos que ellos? No, sino que tienen que apegarse a los principios de la ley de Dios. Entonces lo primero que la ley hace es revelarnos nuestra impotencia para cumplir esa justicia. Por lo tanto, nos revela nuestro pecado y con ello nuestra arrogancia. La ley descubre nuestra arrogancia, porque cuando somos confrontados con la justicia de Dios, con lo que Dios pide de nosotros, entonces se descubre todo lo que nosotros somos deficientes. En ella nos topamos con pared, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, con la ley nos damos un tope tremendo. Porque si no fuera por la ley, nosotros tendríamos otro concepto de nosotros. Sin la ley, sin la palabra de Dios, sin la justicia de Dios, nuestra justicia es mejor. Por eso es que en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, nos peleamos con la ley. Y quisiéramos que la ley no existiera, porque la ley nos confronta. Ese es el primer propósito, el primer uso de la ley, que nos revele a nosotros nuestra propia injusticia, que nos convenza, que nos condene. La ley nos condena, por eso Pablo dice: la ley me mató. En segundo lugar, la ley retiene a los que no se dejan vencer por las promesas. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que Dios es glorificado en los que se salvan, pero también Dios es glorificado en los que se pierden. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la palabra de Dios se predica, evidentemente el fruto que buscamos en el momento de predicar la palabra es que el hombre caiga postrado a los pies de Cristo y reconozca como Señor. Pero la ley de Dios también cumple otro propósito, que descubre la arrogancia de los que rechazan a Cristo, señalando ahí la elección de Dios que no se ve, porque rechazan la gracia de Dios que se revela en la ley y las promesas de Dios que están implícitas en ellas, mostrando así
el corazón entenebrecido. Un ejemplo puede ser el faraón. Faraón fue confrontado con la palabra de Dios. Moisés no le regaló una Biblia, pero Moisés, él mismo, era la palabra presentada, como leímos ahora en la lectura de confesión de pecados. ¿Qué es lo que envió Dios? Profetas, videntes, para decirle al pueblo de Dios, así dice Jehová. Entonces, no es Moisés, es la palabra que Moisés está entregando. ¿Y qué es lo que está escuchando Faraón de labios de Moisés? Es la palabra de Dios, que dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. ¿Qué es lo que hace Faraón? Primero dice, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco y no tengo por qué acatar su mandamiento. Pero entonces se muestra la palabra de Dios con poder, una tras otra plaga, corroborando estas, que aquella palabra que fue requerida primeramente viene con la autoridad de quien dice que es, y Dios se manifiesta en su poder y en su gloria, no solo al faraón, sino a todo Egipto. Pero ¿qué es lo que hace Faraón? ¿Acaso es vencido por esa manifestación de la gracia de Dios en cada uno de los portentos que están ante sus ojos? No. ¿Qué es lo que hace? Su corazón se cierra cada vez más. Porque a cada milagro, a cada plaga, a cada portento de Dios, está mostrando más y más su necedad. Digamos, el que se equivoca una vez, diríamos, pues está bien, se equivoca una vez. Pero el que se equivoca 2 veces y en el mismo punto, y el que se equivoca 3 veces en el mismo punto, y el que se equivoca 4 veces en el mismo punto, ese ya no es una sencillez, no es algo simple. Cada uno de estos muestra cuán duro es su corazón, que aunque la palabra de Dios está hablando a su corazón, este se cierra cada vez, mostrando que es digno de condenación. Mucha gente dice, Dios es injusto castigando a tales personas. No, no es injusto, porque Dios no los creó así. El hombre por sí mismo se ha perdido. Todavía Dios en su misericordia lo está llamando, pero la dureza de su corazón muestra que es digno del justo castigo que Dios ha de infligir. Y el tercer uso de la ley es que la ley fue dada para revelar la voluntad de Dios a los creyentes, para instruirlos, para capacitarlos, para guiarlos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Este es el tercer oficio, dice Calvino, y el oficio principal de la ley. Y esto se cumple en los creyentes, en cuyos corazones ya reina el Espíritu de Dios y en ellos tiene su morada. Porque todo aquel que llama a Jesús Señor, ¿qué está evidenciando? Que tiene el Espíritu Santo. Porque dice el apóstol Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, se queda ahí, muchos se quedarían ahí, muchos dirían ya la ley no es necesaria porque ya tenemos el Espíritu Santo. Y hay muchos grupos cristianos el día de hoy diciendo eso, ya no necesitamos la ley, hacemos a un lado la ley. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Por el Espíritu que me dice a mí. Pero ¿cuántos errores no hemos visto de esos que dicen tales cosas? El Espíritu Santo nunca rechaza la ley, porque ¿quién es el inspirador de la ley? El mismo Espíritu Santo. Así que Calvino dice, aunque ya tenemos el Espíritu Santo, porque hemos sido regenerados por Dios y hemos sido llamados a la comunión con el Padre, no significa que ya no necesitamos la ley. Necesitamos la ley.
y por dos razones. Porque la ley es un excelente instrumento por el cual cada uno puede aprender a conocer mucho mejor cuál es la voluntad de Dios. Es decir, la doctrina de Dios, que tanto anhelamos en conocer. Y segundo, de exhortación. Primero de instrucción y segundo de exhortación. Aprovechará mucho la ley al creyente, porque por la frecuente meditación en la ley, el creyente se sentirá más motivado, más movido, y ahí es el principio direccional, a obedecer a Dios y apartarse del pecado. Y este es el tercer uso de la ley que nos enfocaremos el día de hoy en las palabras del apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído de Romanos capítulo, a mí ya se me olvidó, pero ustedes están al tanto, ¿no es cierto? ¿Qué dice el apóstol Pablo después de lo que observamos la semana pasada? Que en el versículo 7, diremos pues que la ley es pecado, en ninguna manera. Pero ¿para qué se nos dio la ley? Para revelar, como hemos dicho, nuestro pecado, nuestra deficiencia, nuestra rebelión contra Dios. Así lo dice en Gálatas, donde también hemos leído. Pero avanza el apóstol Pablo para señalarnos precisamente que el tercer uso de la ley, como dice Calvino, es que la ley nos fue dada para dirigir nuestros pasos a la justicia de Dios. Porque eso es lo que se revela en la ley. Muy a menudo somos muy cortos de vista, porque solo vemos, hablando de la ley, las leyes individuales. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y tenemos una cierta aversión a los nos, ¿no? Cuando nos dicen no, porque siempre queremos que nos digan sí, pero como que tenemos una aversión al no. Cuando escuchamos un no, ya tenemos como una propensión a actuar un poquito violentamente. Y coleccionamos los nos. Y nos enfocamos en los mandamientos individuales. Pero no reparamos en ver la unidad de la ley. Y ahí nos equivocamos. Porque pareciera que de repente a alguien se les ocurrió, a Dios, a Moisés, poner una colección. ¿Y qué les prohibimos? ¿No? Como si dijera, ¿qué les prohibimos aquí? Vamos a ponerles aquí que no tendrás dioses ajenos, no codiciarás, no dirás falso testimonio. No. Si vemos la ley unificada, es decir, ¿cuál es el propósito de la ley? No veamos los mandamientos individuales, sino para qué Dios nos dio la ley en su integridad. Antes de la caída, ya hemos dicho, también había ley. No estaba expresada de esta manera, pero había una ley. Esa ley del resumen. Obviamente Dios no le iba a decir a Adán, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque esa articulación de la ley tiene como contexto a Israel, que está rodeado de pueblos paganos. El contexto es diferente, pero el principio es el mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así pues, la ley tiene un propósito y debemos entender el propósito unificado de la ley. Pablo dice en el versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cuándo el apóstol Pablo vivió sin ley? Ahora, si miramos su vida, él nació de una familia judía y una familia ortodoxa.
que cuando llegó la edad de su estudio, buscaron al mejor maestro en la línea ortodoxa para enviar a su hijo. Ahora, por los mandamientos de Deuteronomio 6, por ejemplo, entendemos que Moisés y Pablo aprendieron la ley desde niños, porque ese es el mandato del Señor, ¿no? Instrúyele en su camino. Es decir, así que si buscamos una etapa en la vida de Pablo, no vamos a encontrar una en la que no haya estado la ley presente en su vida. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando yo estaba sin la ley. Lo que debemos entender es que Pablo se refiere al momento en que no entendía la ley. Y miren, es algo curioso. Pablo, un doctor en la ley, no entendía la ley. Bueno, si vamos a los fariseos, estaban en la misma condición. Sabían la ley, pero no entendían la ley. Ahora, para llegar más cerca, nosotros leemos la Biblia, pero la pregunta es, ¿entendemos la Biblia? ¿Cómo estás seguro que la entiendes? Porque si le preguntan a Pablo, en ese momento él dice, yo la entiendo. Como él testifica después, celoso de la ley. ¿Cómo es que no la sabía? Es decir, se refiere a aquella época en que, aunque entendiendo la ley, no la entendía, y no la entendía porque estaba satisfecho de sí mismo, pensando que por sí mismo se ganaba la salvación o se ganaba la vida. Eso es lo que pensaba todo fariseo, ¿no? ¿Cómo oraba aquel fariseo que estaba junto a un publicano? El publicano oraba diciendo, sé propicio a mí, pecador. Eso es todo lo que decía. ¿Cómo oraba el fariseo? Gracias, Señor, que no sé cómo es. Estaba muy satisfecho de sí mismo. No cantó porque no se la sabía, pero a lo mejor estaba diciendo, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? Muy satisfecho consigo mismo, muy contento consigo mismo. Señor, mira cuánto yo observo la ley. Casi le estaba diciendo a Dios, Señor, te sacaste la lotería con un hijo como yo, ¿no? Mira, observador de la ley, diezmo todo lo que gano. Señor, qué perfecto soy. ¿Qué dijo la escritura de él? Cuando señala ese gesto de ese hombre que está orando, diciendo al Señor, mira, qué bueno soy. Dice, regresó a su casa, tal como había venido. El que estaba ahí, el publicano, es el que regresó a casa perdonado. Pablo estaba diciendo, yo sin la ley viví un tiempo donde no la entendía. La leía, la memoricé, pero no sabía cuál era el propósito de esa ley. Yo pensé que esa ley tenía como propósito que yo me salvara a mí mismo. Se refiere al tiempo en el que no conocía, no tenía un conocimiento verdadero de la ley. Porque ciertamente desde su infancia había sido instruida en la doctrina de la ley. Mas su conocimiento de la ley era un conocimiento literal, que no conocía la razón de la ley que estaba memorizando, como a veces nosotros, puede ser, hermanos, que leemos pero no entendemos. ¿Se acuerdan de aquella pregunta que le hizo Felipe, aquel funcionario de Etiopía, al cual se acercó y escuchó? Y entonces comenzó a estar leyendo Isaías 53, y cerca le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Sincero, honesto, aquel hombre respondió, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿No? Ya llego casi al final, capítulo 53, y llego al 66, ya me falta poco y no le entiendo. Es como el que ya está llegando al final de la película y dice, ¿de qué se trató todo eso? Ya va en la quinta entrega de Star Wars y dice, ¿y de qué se trata todo esto?
No sé si le entendí, yo todavía no le entiendo. Pablo dice, yo en ese tiempo vivía sin la ley porque no entendía. Sí memoricé, me aprendí, repetía, pero no entendía cuál era el propósito. Por eso es que se sentía justo. Y él en su testimonio decía, aquellos que se jactaban, dice, vamos, entramos en una competencia de quién es más aquí. Dice, mira mis credenciales: doctor en la ley, fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuando conoció la ley, él dice, pero todo eso lo tengo como perdido con el propósito de ganar a Cristo. Sin la ley, vivió en otro tiempo. Aunque tenía la ley delante de sí, como nosotros podemos tener las escrituras delante de nosotros, ignoramos el juicio de Dios que se revela a nosotros en la ley. Y lejos de entender ese juicio de Dios bajo el cual estamos, nos sentimos satisfechos de nosotros mismos. Eso es lo que decía Pablo. Yo no conocía la ley, por eso me sentía satisfecho de mí mismo. Pero cuando vino la ley y entendí la ley, ¿qué hizo la ley? Hizo revivir el pecado, hizo manifiesto el pecado. Es como, hermanos, cuando en muchas ocasiones nosotros nos equivocamos, pero no sabemos que nos equivocamos. ¿Hasta cuándo sabemos que nos equivocamos? Hasta cuando es puesto delante de nosotros lo que es correcto. ¿No? Y entonces sí nos avergonzamos de nosotros mismos por enterarnos cuán terriblemente la regamos. Por eso Pablo dice, cuando vino el mandamiento, cuando entendí el mandamiento, el pecado revivió en mí. Es decir, entonces me di cuenta lo terriblemente equivocado que estaba y yo morí. Porque ¿qué dice la ley respecto al pecado? Es muerte. Me mata. Eso es lo que hace la ley. Descubre la intención del corazón. Entonces el Señor no dio la ley para poner una serie de costumbres a los cuales te debes ajustar, sino para que entiendas la orientación de tu corazón. Porque cuando la palabra de Dios te indica hacia allá, tú te das cuenta que vas hacia allá. Es como si fueras en el GPS y pones el GPS y te está diciendo por dónde vas, pero tienes el GPS al revés. No vas a llegar nunca donde debes llegar. Solo entonces te das cuenta lo perdido que estás, porque entonces Dios descubre tu corazón. Por eso es que a uno le produce vergüenza el descubrimiento de la verdad de la ley. Versículo 10. El apóstol Pablo dice, y hallé que el mismo mandamiento que era vida para mí, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento es malo. Pablo va a defender ese punto más adelante. Pero a lo que se está refiriendo es que el mandamiento, que la ley, como hemos dicho, que en su conjunto revela la justicia de Dios, lo que Dios quiere y que para eso nos fue dado. Es decir, fue dado para vida. Esto a veces como hijos no lo entendemos. No entendemos y nos parecen las leyes injustas. Como hijos no sabemos y a veces nos parece y a veces guardamos cierto enojo. ¿Por qué no nos dejan jugar con los cerillos? ¿No? ¿Por qué no nos dejan jugar con las herramientas de papá?
¿Por qué no nos dejan jugar a Superman allá desde la azotea? ¿Qué propósito tienen esas leyes? ¿Coartar nuestra diversión? ¿Coartar nuestra alegría? ¿Coartar nuestro movimiento? No. Tienen como propósito salvaguardar la vida. Esas leyes los papás les dan para proteger tu vida. Pero tú no lo ves así. Cuando los papás dicen, bueno, puedes ir al cine, pero regresa temprano. Ah, papá, todos mis amigos andan a las 12 de la noche, están todavía allá, quién sabe. ¿Por qué pone esa ley? Porque te está salvaguardando del peligro, pero tú no lo sabes. ¿Hasta cuándo lo sabes? Hasta cuando uno es papá. Creo que cuando uno comienza a tener a sus hijos, le comienza a dar miedo. Un miedo que antes no tenía. Y vienen esas leyes, porque esas leyes tienen como intención salvaguardar la vida, garantizar la seguridad y el bienestar. Eso es lo que hace Dios en su palabra. ¿Para qué nos da esas leyes Dios? ¿Para coartar nuestra libertad? No, para preservar nuestra vida, para darnos seguridad, para que nuestra vida florezca. Mire dónde ha llevado la libertad, pretendida libertad, a aquellos que así la tienen. El que no tuvo a nadie que le restringiera el alcohol, ¿a dónde termina? Adicto. Porque no hubo nadie que le estuviera regañando, restringiendo. Ahí está. Por eso él dice, la ley fue dada para vida. Ese es el propósito de la ley. Todas las amarguras que nosotros cosechamos en la vida, hermanos, ¿es que Dios quiso que las tuviéramos? No. Es tu cosecha por no obedecer la ley que es para vida. Siempre que violentes la ley de Dios que es para vida, el fruto que cosecharás no es agradable. Es amargo. Es duro. Es terrible a veces. Bendito sea Dios que aun cuando nosotros nos equivocamos, aún en eso el Señor va por nosotros y nos vuelve así. Por eso Pablo dice, esa ley que fue dada para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque ya cuando estoy en el anexo, ahí estoy, ¿no? O cuando está en la cárcel, ojalá le hubiera hecho caso a mi papá. Ojalá hubiera hecho caso al consejo. Ojalá hubiera decidido. ¿Cuánta razón tenía? Ya cuando estás, que aquella ley que te buscaba salvaguardar y garantizar tu bienestar, mira ahora lo que tienes. No por la ley, sino porque nos revela nuestro equívoco. Nos extraviamos y nos muestra que somos llevados por el camino de nuestra propia corrupción, manteniendo sobre nosotros la maldición de la ley. Por eso en Deuteronomio vemos a Moisés congregando a todo el pueblo de Dios. ¿Para qué reunió el pueblo de Dios Moisés entre el monte Ebal y el monte Gerizim? Ahí hizo pregonar la ley otra vez. Y le dijo a ese pueblo, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Todos ahí dijeron, sí, vamos a seguir la bendición. Y una y otra vez vemos en la historia diciendo al pueblo, vamos a guardar la ley de Dios, prometemos ser obedientes. ¿Cuántas veces nosotros no decimos eso cuando somos niños? Ahora sí, papá, ya aprendí, ya me dolió. Ya al rato estamos otra vez ahí. La vida
y la muerte están delante de ti en la ley. Si obedeces la ley, si entiendes la voluntad de Dios, tendrás bien. Pero si contra ella actúas, cosecharás el mal que te está advertido ahí. Y que dice, la vida o la muerte. Quebrantas la ley lanza su maldición sobre ti. Eso es lo que dice Pablo. Porque esa misma ley que es para vida, al que la quebranta le resulta para muerte. Versículo 11. ¿Qué dice? En el mismo tenor. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Se está haciendo la víctima? No. No lo está haciendo. Sino lo que quiere decir el apóstol Pablo es que por la ley comprendemos cuánto nos hemos alejado del buen camino. Se acusa a los varones injustamente que no nos gusta pedir orientación. Cuando vamos manejando nos dice la esposa, pues pregúntale ahí a una gente, a ver, andamos aquí vagando, ¿no? No, yo sé dónde estamos, ¿no? Hasta cuando ya después de una hora dando vueltas, pues ya nos vencemos y preguntamos. Regrésese. Solo cuando tenemos un punto de referencia, podemos saber cuánto nos hemos alejado del propósito de Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me engañó. No es que la ley sea mala, sino que por el mismo punto que nosotros no la obedecemos, el mandamiento que nos era para bien nos resulta diferente. Dice Calvino, los pecadores que antes iban en otra dirección, muy seguros, muy confiados, entran por este medio, es decir, por la ley, en hastío y desagrado de ellos mismos. Cuando termina la villanía del pecado descubierta por la ley, al darse cuenta de que no han hecho otra cosa sino correr hacia la muerte. Confiados en nosotros mismos, menospreciamos la ley. Y cuando la ley se nos presentó, entonces nos dimos cuenta cuánto nos habíamos alejado hacia la muerte. No es que la ley me engañó, sino a que al proclamarse la ley, me vi cuán perdido yo estaba, cuán lejos de Dios, cuán lejos de la verdad, cuán lejos de la vida caminaba yo, cada vez más hacia la muerte. Como vemos, Pablo está diciendo, la ley no es una cuestión de ajustar su vida a ciertas costumbres, a ciertos hábitos. Porque donde el cristianismo ha hecho influencia, el cristianismo se vuelve un referente cultural. Y aún los que no son cristianos guardan ciertas costumbres cristianas, pero no son cristianos. No han entendido el principio cristiano. Pero como dice el dicho, el que entre lobos anda, podría revertirse. El que entre ovejas anda, a bailar aprende. ¿No? Eso también es verdad. Por eso, llegado a este punto, dice Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No tengamos una visión negativa de la ley, porque la ley no es
negativa, sino como he dicho desde el principio, si miramos la ley en su integridad, está para nuestro bien, para garantizar nuestro bienestar, para guardar nuestra vida, como los ejemplos que he puesto. Pero por nuestro corazón rebelde no las acatamos. Hasta que llegamos a estar como el hijo pródigo, junto a los cerdos, con las tripas gruñendo y apeteciendo las algarrobas de los cerdos. Solo entonces regresamos atrás y decimos: cuánta razón tenía mi padre. Solo entonces decimos: cuánta razón tenía Dios y su palabra. Porque entonces la visión de la ley es positiva, es santa, es buena. Porque la ley y todo cuanto es ordenado por esa ley es digna de ser recibido por nosotros. Porque en ella se nos enseña lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto. Ahí está la dirección. Por la ley Dios quiere que aprendamos su voluntad. Porque seguramente, hermanos, en muchos momentos de tu vida te preguntas: ¿qué es bueno y qué es malo en este momento de mi vida? Evidentemente quieres hacer las buenas elecciones, porque no quieres fracasar en tu matrimonio, no quieres tener una buena elección, no quieres fracasar en tu vida, en tu profesión, quieres elegir la profesión que es para ti. ¿Cómo le vas a hacer para tomar las buenas decisiones y no las más terribles, las cuales después te arrepientes? Quieres tomar buenas decisiones en tu matrimonio porque no quieres fracasar. Quieres tener buenas decisiones en tu familia porque quieres tus hijos de bien. ¿O qué padre quiere ver a sus hijos atrapados en los vicios? ¿Qué padre quiere ver a su hijo siendo un bueno para nada? Un buen padre no quiere eso. Quieres buenas decisiones, quieres tener buena orientación y te preguntas: ¿qué es bueno en este punto de mi vida, de mi responsabilidad? Ahí está la ley de Dios. Ahí está la palabra de Dios para instruirte en el temor de Dios, para que sepas lo que es justo, para que sepas lo que es bueno, para que tengas el fruto que deseas en tu vida. La ley de Dios no nos fue dada entonces solo para tener en nosotros algunas costumbres. Evidentemente, hermanos, cuando entendemos bien la ley, producirá en nosotros hábitos, producirá en nosotros costumbres. Pero que estos sean fruto de haber entendido lo que es bueno, de haber entendido el sentido de la ley, de manera que para nosotros nos sea de provecho. Por eso también dice en el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué quiere decir con eso? Que se relaciona con los afectos del corazón y exige el verdadero temor de Dios sin hipocresías. Por eso es que cuando el Señor Jesús resume la ley, no está diciendo nada nuevo, está repitiendo lo que dice Deuteronomio 6. Cuando entiendes verdaderamente la ley, no te quedas en ciertas costumbres solamente, sino entiendes qué es lo que te está pidiendo la ley. Y el Señor Jesús lo pone. Lo que te pide es: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando amas a Dios de corazón, sus mandamientos no te son gravosos, porque entonces entiendes
que Dios lo que está poniendo delante de tus ojos es lo que es bueno para ti, para tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Pon tu vista en Cristo, pon tu vista en Dios, pon tu vista en su palabra, y tendrás bien, porque esa es la promesa del Señor, porque lo ha dado para nuestra dirección, para que entendamos, para que sepamos lo que es bueno para nosotros. Solo por la palabra de Dios sabrás la correcta orientación para tu vida. Y anhelarás decir como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que así sea en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias porque has sido, Señor, bueno con nosotros. Nos das el remedio para nuestro problema de salud espiritual. Pero primero, Señor, nos confrontas con la terrible realidad nuestra. Nos declaras sin ambigüedades nuestra enfermedad, el pecado. Descubres no lo que externamente hacemos, sino lo profundo del corazón. Ahí, Señor, donde todas las cosas se anclan. Allí nos hablas también, porque ahí es donde está también el remedio que tú obras, por tu palabra y por tu Espíritu. Señor, que podamos también nosotros decir con convicción: cuánto amo tu ley, Señor. Y no que la ley nos mate, sino que la ley cumpla su propósito en nosotros, que es dar vida, que es dar el shalom. Te lo pedimos, Señor. Obra en nosotros de tal manera que nuestras vidas se conformen a ese principio espiritual de la ley. En Cristo nuestro Señor. Amén.